Bienvenidos a su canal Bartimeo, descubriendo la importancia de llevar una vida cristiana. Bueno, vamos sumando ya un buen número de virtudes. Espero que esto te vaya ayudando a tener una visión más profunda de Jesucristo, de la perfección como hombre. Después veremos su perfección como Dios, pero ahora estamos centrados en las virtudes humanas. Hoy vamos a trabajar la virtud de la obediencia. Jesús pues es la síntesis viviente y personal de la perfecta libertad en la obediencia total a la voluntad de Dios. O sea, hay obediencia porque hay una libertad que uno entrega. Y como Cristo, dedicado totalmente a cumplir la voluntad del Padre. Dios desea pues nuestra obediencia, quiere necesitar nuestra colaboración. Quiere necesitar, porque no la necesita, pero quiere nuestra adhesión en la fe. Toda la vida de Jesús pues está impregnada por la virtud de la obediencia. Las primeras palabras que conocemos del Señor tuvieron lugar en el templo de Jerusalén cuando Él tenía 12 años. La respuesta a sus padres al encontrarle decía: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que debo estar en las cosas de mi Padre? Señala así la fuente de la que surgen todos sus actos, estar en las cosas de su Padre, que es su autoridad. Todo lo recibe de Él, como Dios Hijo. Como por ser Dios Hijo, todo lo recibe del Padre. Entonces le debe un culto de adoración, de obediencia, de entrega. También Jesús, en las últimas palabras antes de morir en la cruz, son también una adhesión total a la voluntad del Padre. Consumatum est, todo está consumado. Todo lo que querías que hiciera, eso hice. Tu obra está acabada. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En la cruz Jesús se abandonó al Dios que parecía abandonarle, pero cumplió todo lo que el Padre quería. Y así tenemos que nosotros empezar a identificar si estamos cumpliendo la voluntad del Padre, de nuestro Padre eterno, Dios. Después de la conversación con la samaritana, pues los discípulos que habían vuelto de comprar alimentos le dijeron: Maestro, come. Jesús le respondió: mi alimento, es decir, lo que me da fuerzas, es hacer la voluntad de mi Padre. Yo hago siempre lo que le agrada a Él. No busco aquello que más le agradaba, lo más tranquilo, lo más cómodo. Siempre tuvo presente la voluntad de su Padre Dios. Y ahí sí pues tenemos que estar muy identificados. Empecemos a mirarnos a nosotros. ¿Será que nosotros todos los días estamos empeñados en agradar a Dios, en cumplir lo que Él quiere? Y hay un texto importante en las cartas de San Pablo que dice pues que el Señor fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso pues nos va mostrando que la obediencia pues de nosotros los hombres ofrece muchas deficiencias que tenemos que ir puliendo para irnos pareciendo más a Él, porque eso es un proceso. Todos los días pues nos encontramos en la disyuntiva de tomar decisiones, realizar o no un viaje, una compra, una visita. Una vez decidido, quizás rogamos a Dios por el éxito pues de esa decisión nuestra. Sin embargo, podríamos actuar mejor. Primero, preguntarle a Dios si Él quiere que hagamos ese viaje, esa visita, ese gasto, y luego hacer ese gasto, realizar o no ese viaje. Pero insistimos una y otra vez en la petición para que salga adelante aquello que con frecuencia en el fondo no es otra cosa que mi capricho. Entonces, para nosotros estar más tranquilos de que lo que nosotros hacemos no es nuestro capricho, tenemos que hacer oración, tenemos que llevar a la presencia de Dios las decisiones pequeñas y grandes de la vida para poder identificar nuestra voluntad con el Padre, porque lo que Dios quiere para nosotros es lo mejor. Es lo mejor. Nosotros somos muy cortos de vista, de razonamiento. Y a veces nos dejamos atrapar por cosas que nos atraen y las pasiones nos desordenan. Pensamos antes qué quiere Dios de mí en aquel asunto quizá pequeño que acabo de decidir. Por eso la oración es tan importante. Por eso
También uno de los íconos profundos de la oración que más enseñan es la oración en Getsemaní. Va una cosa tan grande como el proyecto del Padre de Cristo en la cruz, pues había que ir a orar para pedir fuerzas, solo no es capaz uno. Esta virtud de la obediencia nos llevará a preguntar primero qué espera el Señor que hagamos y después decir, Dios mío, hágase tu voluntad. Esta virtud es exigente, pero realmente vale la pena luchar por ella. Esto puede ayudar para las pequeñas cosas de cada día y para los grandes asuntos que pueden ser, por ejemplo, si me caso, si no me caso, o cuestiones menos importantes, donde nos gustaría pasar vacaciones con la familia, etc. Donde prefiere el Señor que vaya de vacaciones, dados los inconvenientes que voy a encontrar. No son decisiones exclusivamente mías, sino de una forma más o menos explícita también de Dios. La diferencia es muy grande. Bueno, ¿cómo estás viviendo tú esto? Mira que los astros obedecen unas leyes que Dios creó. La gravedad, la ley de atracción de masas, bueno, tantas cosas, la luz, tantas cosas. Y hay una armonía hermosa en el universo, en la creación. Porque estos seres obedecen, pues no son libres, pero son llevados por esas leyes. En cambio, nosotros los hombres, Dios no nos obliga, sino que nos propone, porque tenemos libertad. Y tenemos libertad es porque eso nos lleva a amarlo. O sea que la obediencia es una manifestación del amor y además porque es que Dios es el que sabe, Dios es la verdad, es la felicidad, es el amor. Entonces, la aceptación de la ley en el hombre debe ser inteligente y libre. Dios no obliga. Así que hay algo muy importante para vivir la obediencia y es escuchar atentamente lo que Dios nos dice y buscarle qué quieres de mí en esto, en lo otro, en lo de acá, en lo de allá. En cambio, desobedecer es eso, no prestarle atención a Dios, estar distraídos, hacernos los que no queremos oír porque queremos más hacer nuestro capricho, porque es que no nos gusta lo que Dios de pronto nos va a mostrar, pero es que somos poco inteligentes porque Dios busca siempre la felicidad nuestra y nosotros nos dejamos llevar por las pasiones, los caprichos. Jesús dice en alguna ocasión, escuchan la palabra pero no la ponen por obra, no la ponen en práctica, no obedecen. Obediencia pues es el deseo de conocer la voluntad de Dios sobre nuestra vida y no darnos miedo. Es que nosotros no somos Dios, nosotros no nos creamos, Dios nos creó con un proyecto de felicidad grandísimo. Y si nosotros no optamos por Dios, pues nos vamos a quedar solos. Será el infierno. Definitivamente el infierno es una soledad horrorosa. Dijo el Señor a Abraham, te bendeciré con toda clase de bendiciones. Todos los pueblos serán bendecidos, teniendo en cuenta tu descendencia porque me has obedecido. Y eso que Abraham vivía muy bien, era rico, y Dios le dijo, tengo un proyecto para ti, pero te tienes que ir de aquí. Y Abraham le obedeció, y por eso somos bendecidos todos, la descendencia de Abraham, porque nosotros también nos incluimos allí, es nuestro Padre en la fe. También el apóstol Pedro nos dirá que Dios concede el Espíritu Santo a los que le obedecen. Claro, Espíritu de verdad. Que si el que no le obedece a Dios no va a tener el Espíritu de verdad. Quienes practican esta virtud de la obediencia tienen luz. Hay una frase que me gusta mucho meditar y es: el que obedece nunca se equivoca. Nunca. Es impresionante. La obediencia pues nace del reconocimiento de una autoridad justa que es superior a nosotros. Y también esto exige humildad, que a veces no queremos reconocer esa autoridad. De esta aceptación libre surge un bien más alto del que nosotros habíamos conocido y descubierto. Por eso la obediencia no rebaja a la persona ni la degrada, sino que la introduce en la corriente de las relaciones entre los hombres, relaciones que permiten unidad, armonía, cooperación, justicia y que conducen al bien común.
Sin obediencia a las leyes, la vida social no funciona. Las relaciones familiares se hacen conflictivas, en las empresas surgen más conflictos. ¿Por qué? Porque es que hay que acatar. Todo tiene un orden. Toda autoridad es querida por Dios. O sea que a una autoridad, obviamente si hay una autoridad que impone arbitrariamente cosas que van contra la dignidad humana, no se puede obedecer. Eso es evidente, no se obedece. Pero eso no es lo lógico, eso no es lo normal. Ya en el inicio pues de la historia aparece la rebeldía como fuente de todas las desgracias. Cada cual quiere hacer lo que le dé la gana. Eso es como en un edificio, cada ladrillo quiere hacer pues lo que quiere, pues entonces no hay edificio, se cae. La rebeldía es un modo de oponerse a la realidad, una realidad que puede ser justa o injusta, pero con la que no se está de acuerdo y se rechaza. Es entonces cuando conviene que intervengan la razón y la libertad para discernir cuál es la opción más acertada. Dios quiere que le obedezcamos en libertad, dándonos cuenta de que Él es la mejor opción. Eso es amar. La objeción de conciencia se plantea como una postura que surge ante una norma o ley que se considera inapropiada o injusta. En estos casos la ley no obliga, ya lo mencionábamos ahora, a pesar de su valor normativo, ¿no? Es que a un médico no le pueden obligar a abortar o a aplicar la eutanasia, ¿no? Porque eso va, si está bien formado y es cristiano, va contra sus principios, no tiene por qué obedecer eso, por más que lo echen del trabajo, de lo que sea, por más que digan que lo van a meter en la cárcel, ¿no? Pues que yo tengo una autoridad más arriba que a esa a la que quiero obedecer. Ustedes no la quieren obedecer, pero yo sí. La relación pues entre las personas y la vida social requiere un orden creado por los propios hombres que la forman. La autoridad existe para establecer el equilibrio y la armonía de las relaciones entre todos y se pueden considerar que forman parte de la naturaleza de las relaciones entre las personas. Claro, donde hay personas tiene que haber como una jerarquía. En una ciudad pues hay un alcalde, hay unas autoridades. ¿Y por qué? Porque tiene que haber un orden. Y toda esa autoridad viene de Dios. Eso se lo dijo muy claramente Jesús a Pilato. De la autoridad pues emanan órdenes y leyes que obligan en mayor o en menor medida, y de su cumplimiento o rechazo derivan importantes consecuencias. La convivencia social, el bien común. Existe en nosotros una fuerte tendencia a oponernos a lo obligatorio y con frecuencia considerarnos que lo impuesto nos resta libertad, y eso es grave. Mucha gente, seguramente es por el pecado original, pero le incomoda la autoridad. Un policía, un agente de tránsito, de movilidad ciudadana, pues sí, eso es un juez, un fiscal, son todas autoridades. Un concejal de un municipio o de un ayuntamiento. Tenemos que saber que todos vivimos con normas y que tenemos que cumplirlas, y que hay unos que están por encargo de la misma sociedad para llevar a bien todas esas normas y todo ese orden y esa armonía. Las leyes pues justas y necesarias obligan moralmente, porque su incumplimiento y desobediencia pueden dañar a los demás, desestabilizar el orden social, quebrantar la paz, causar injusticias y producir desastres. La aceptación pues de la autoridad se ejerce unas veces sin esfuerzo y en otras ocasiones con gran dificultad. Depende de muchos factores. En la medida en que nos identifiquemos con el fin que persigue la norma o con los principios que la inspiran, la adhesión a la ley ofrece menos dificultad. Bueno, ahí hay algo muy bonito, y es la relación entre la obediencia y el amor. La obediencia a los padres es de carácter profundo, más profundo que a una autoridad civil, sobre todo por su origen. Es que nuestros padres fueron partícipes de nuestra llegada a este mundo. Es un deber pues natural al que se añade el respeto, el afecto, la gratitud y la correspondencia. El cuarto mandamiento se dirige expresamente a los hijos en sus relaciones con sus padres, porque esta relación es la más universal. Se refiere también a las relaciones de parentesco con los miembros de un grupo familiar. Exige que se dé honor, afecto y reconocimiento a los abuelos, a los antepasados.
En el ámbito familiar, la obediencia y el amor están estrechamente unidos. Quien ama, obedece con gusto, no solo por no contristar al que ordena, sino sobre todo por servir, por ayudar, por agradar al padre, a la madre, al marido o a la mujer. Quien actúa así se siente feliz al cumplir y puede advertir que el amor favorece el ejercicio de la libertad, también cuando cumple con el deber. Claro, que yo obedezco porque me da la gana y hago un ejercicio de la virtud de la libertad. No es que me esté yo sobre otros o sobre una comunidad de personas. Y aparece pues en este contexto la solidaridad, ese aspecto del amor hacia todos, también a los desconocidos. La solidaridad puede motivar la obediencia a la norma. Se aceptan la ley o el mandato por un bien mayor que afecta a muchos, con quien nos sentimos unidos porque todo hombre es hijo de Dios. Al hablar de obediencia nos acecha el peligro de interpretarla como un mero acatamiento exterior, y eso no. En la medida en que nos identificamos con el significado y la finalidad de los preceptos, se amplía nuestra libertad, como decíamos ahora. Ya no es un sometimiento, sino una elección personal, aunque la norma o la orden no la hayamos creado nosotros. Eso es claro. Bueno, y quería terminar con unas palabras de Jesús que dice así: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Que eso es muy claro, eso está en Juan. Queda pues reseñado así el estrecho vínculo entre la obediencia y el amor, porque es que las normas buscan el bien, y si uno cumple las normas, pues está amando. ¿Por qué? Porque uno está buscando el bien de la otra persona, o de la sociedad, o de lo que sea. Eso es clave, así que, y esto es humildad también, que es otra virtud que viene próximamente. Tenemos que ser humildes, nosotros no somos autosuficientes, nosotros necesitamos de los demás, todo tiene unas normas, el mismo universo nos lo muestra, hay normas y los astros las siguen ciegamente, pero nosotros en libertad. Entonces, y que cuesta, sí, pues como las alas de un ave pesan, pero son las que le sirven para volar, nosotros también. Nos pueden costar un poco algunas normas que van contra nuestros gustos o lo que sea, pero no, es que esto hay que cumplirlo, porque esto es un bien mucho mayor que el capricho que pueda tener o que los gustos que pueda tener. Y no olvidar que el Señor expresa así su adhesión a la voluntad de Dios Padre. Yo amo al Padre y hago lo que Él me ha mandado. ¿Será que nosotros podemos decir eso? Yo amo al Padre porque hago lo que Él me manda. Así que seamos personas de oración, conocer lo que Dios quiere y llevarlo a cabo, y saber que nosotros estamos para servir y amar a Dios, y una manera de manifestar el amor a Dios es obedecerle, obedecer sus mandamientos, obedecer su voluntad, para amarlo cada vez más y saber que eso no nos degrada, sino que antes todo lo contrario, nos va haciendo crecer en amor, porque estamos más capacitados para amar. Una persona que no obedece, ¿a quién va a amar? Va quedando solo. En cambio, una persona que obedece con inteligencia, con libertad, es una persona que está cada vez más disponible de servir a otros. Pues nos vemos en la próxima sesión. No olviden darle me gusta a este video, suscribirse al canal, mediten, pongan sus comentarios, sus reflexiones personales, sus anécdotas que enriquecen a otros que también las pueden leer, y nos vemos en la próxima sesión con otra virtud. Y no olvidar: Jesucristo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias.